Tal vez te estarías preguntando, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es un entorno de escenas y objetos simulados en apariencia real. La acepción más común refiere a la tecnología, generado mediante que el usuario pueda tener una sensación y estar inmerso en él. El primer visor de Head Tracking, tecnología de detención de movimientos de nuestras cabezas, fue desarrollado en los años 60 con el nombre HeySen. Constaba de una pantalla para cada ojo y un sistema magnético de detención de movimiento. Este movía unas cámaras remotas de círculos cerrados. La idea era usar el visor para controlar situaciones a distancia como si estuvieran ahí. Era utilizado por el ejército de los Estados Unidos. Para partir de los años 80, el ingeniero Jaron Lanier popularizó el término realidad virtual y su compañía de investigación VPL, Visual Programming Lab, vendió los primeros visores iPhone, en efecto, pronunciados como popular teléfono de Apple, y guante por $9,000 y $9,400 respectivamente. En este año fue donde Nintendo realizó su primer videojuego, dándole así también un paso a la evolución de lo que fue la realidad virtual. Aunque este videojuego fue todo un fracaso, fue lo que le abrió puertas para que demás compañías que su entorno eran los videojuegos pudieran comenzar a trabajar con lo que fue la realidad virtual, y de ahí fue donde se pudo ver su desarrollo y su evolución. ¿Qué tipo de realidad virtual existen? Existen muchas formas de clasificación de las diferentes variaciones de la realidad virtual, unas vinculadas al comercio, otras más hacia lo académico, algunas que se basan en el sistema como tal, otras en la experiencia, pero en este sentido hablaremos de las principales, como sería la realidad virtual no inmersiva, la cual es denominada como la ventana al mundo, que es un simulador que se experimenta mediante la pantalla de un ordenador sin la necesidad de gafas 3D como un videojuego. Por lo general, estos incluyen sistemas de sonidos envolvente y accesorios como audífonos para lograr estimular los sentidos, pero en un grado inferior. También podemos mencionar otros tipos como la realidad virtual inmersiva, la semi-inmersiva, la realidad virtual colaborativa, la realidad mixta, entre otras. ¿Qué es la realidad virtual inmersiva? La realidad virtual inmersiva se define como una herramienta que funciona como representación de imágenes de objetos o de escenas que se crean por un programa de tecnología, lo que ofrece una sensación muy realista del entorno artificial que simulan. Asimismo, es posible asegurar que la realidad virtual inmersiva involucra más al usuario que la realidad aumentada y la realidad virtual, ya que hace uso de las percepciones de los sentidos. Dentro de las características que ésta posee y las propiedades que se destacan de la realidad virtual inmersiva, se encuentra que permite la entrada a un entorno virtual en el que el usuario tiene la posibilidad de ser el protagonista, el partícipe y de ser partícipe y de tomar decisiones como hacia dónde moverse o qué hacer en diferentes situaciones. Esto es posible gracias al uso de los impulsos recibidos por las neuronas que se transmiten al cerebro para obtener una sensación de realismo mayor en el usuario y sus sentidos. Asimismo, esta tecnología se caracteriza por presentar a los sentidos del usuario un entorno ficticio de información digital artificial que permite que el objeto se sienta y crea que es una experiencia cercana a la realidad. De manera que con esta herramienta se permite la interacción con entornos virtuales de manera 3D y con amplios campos visuales. Esto se requiere gracias al uso de equipos tecnológicos con los que se pueden utilizar los visores, los audífonos, los mandos, o también hay guantes diseñados directamente para esto. Debe tener en cuenta también que si se busca tener una experiencia inmersiva de manera óptima, un internet de buena calidad es la mejor opción. Además de esto, la realidad virtual inmersiva nos permite desarrollar más las diferentes áreas principales que necesitamos en la sociedad, como podría ser la educación, la publicidad, la medicina y la ingeniería.
se pudiera utilizar en la medicina para realizar operaciones de manera 3D sin necesidad de perder una vida en dicho proceso, ya que se estaría utilizando la realidad virtual inmersiva. La realidad virtual semi-inmersiva. La forma en que vemos el campo de la realidad virtual es extensa y se llega hasta el punto de que también hay realidades virtuales semi-inmersivas, que son muy similares a las inmersivas, pero hay cosas como la necesidad de gafas y de dispositivos de seguimiento que permiten el contacto con recursos del mundo real. En este tipo de realidad, el usuario aún distingue lo que sería el mundo real del virtual, aunque esta línea se vuelve mucho más difusa que en el caso de la no inmersiva. Para lograr una experiencia semi-inmersiva se necesitan de elementos virtuales apoyados de otros elementos físicos, creando así una realidad mixta, como por ejemplo lo que serían las cámaras de simulación de vuelo, que cuentan con un espacio físico similar a una cabina real, pero en lugar de cristales, estas tienen pantallas en las que proyectan la simulación. Por su naturaleza, este tipo de tecnología tiene un mayor aprovechamiento en lo que sería el sector industrial y de educación, ya que facilitan en gran medida la interacción con la información sin la necesidad de abandonar por completo el mundo real o el entorno real. La realidad semi-inmersiva, también llamada inmersiva de proyección, podemos ver que se caracteriza mayormente por utilizar 4 pantallas en forma de cubo, 3 para las paredes y otra para el suelo, que rodean al usuario. Este necesita de unas gafas y un dispositivo de seguimiento de movimiento en la cabeza, los cuales son utilizados principalmente para aquellas visualizaciones donde se requiere que el usuario se mantenga en contacto con elementos del mundo real. Algunos de los dispositivos de la realidad semi-inmersiva son la tecnología IMAX, Alone Bench, DOMS, entre otros. Uno de los ejemplos claros de la realidad semi-inmersiva es los videojuegos de la actualidad, o muchos de ellos, donde se mezcla lo que sería la realidad virtual junto con la realidad para crear así una experiencia mucho más entretenida. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno, basando el trabajo en pequeños grupos, donde los participantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para su entendimiento sobre una asignatura. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. Este involucra estrategias tales que impliquen esfuerzos de cada miembro, así como su cooperación en grupo y trabajar por un mutuo objetivo. ¿Qué dimensiones deben desarrollarse en los equipos para generar aprendizaje colaborativo? Para lograr un verdadero aprendizaje colaborativo en la educación virtual, es necesario que los grupos de trabajo internalicen que son parte de una comunidad virtual y que su esfuerzo y aporte son de beneficio para todos. 4 dimensiones que deben estar presentes para el aprendizaje colaborativo. Número 1. Interdependencia positiva. La idea de que cada miembro del grupo se perciba a sí mismo como una parte esencial del equipo, pero también entienda que todos sus compañeros son piezas importantes para lograr los objetivos planteados. Número 2. Responsabilidad individual y de equipo. Cada estudiante es responsable de la tarea que se le asigne individualmente, pero al mismo tiempo todos los miembros del grupo deben comprender que las tareas se les ha asignado a cada uno de sus compañeros. Número 3. Buena interacción. Cada uno de los integrantes debe mantener una buena relación de cooperación con los otros miembros del equipo y estar dispuesto a dar y recibir comentarios o críticas constructivas sobre sus aportes. Número 4. Evaluación interna del equipo. Los equipos deben evaluar periódicamente sus actividades y identificar cuáles acciones han sido útiles y cuáles no, así como generar los cambios que sean necesarios para mejorar el trabajo. ¿Qué elementos componen el aprendizaje colaborativo? Cooperación.
Elemento imprescindible para apoyarse con la finalidad de construir conocimiento y desarrollar habilidades sociales para el trabajo en equipo. Compromiso, el cual debe ser individual para elaborar eficientemente la actividad que se le ha asignado y grupal, con el fin de ser garante del cumplimiento de las tareas de los demás y por ende de la meta final. Y por último, la comunicación, que es el elemento indispensable para el intercambio de información, ideas, opiniones, ayudas, críticas y la solución de problemas. Realidad mixta, también llamada a veces realidad híbrida, es la combinación de realidad virtual y realidad aumentada. Esta combinación permite crear nuevos espacios en los que interactúan tanto objetos y personas, reales como virtuales, es decir, se puede considerar como una mezcla entre realidad aumentada, virtualidad aumentada y realidad virtual. De modo más aclaratorio, diríamos que trata de trasladar el mundo real al mundo virtual, ocasionando un modelo 3D de la realidad y sobre este superponer información virtual, ligando a las dos realidades para poder anular contenido extra de valor para el usuario de realidad mixta, del mundo físico con el mundo virtual. Creación y modificación de los objetos virtuales a través de la interacción con el mundo real. Uso de herramientas como casco, gafas, para interactuar con la realidad mixta. Cabe la posibilidad de poder registrar en 3 dimensiones. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, dentro del campo de educación, los docentes pueden explorar amplias e innovadoras oportunidades con los distintos gracias a los múltiples beneficios. Compromiso. Gracias al entorno motivador que conlleva esta experiencia directa se considera un compromiso natural por parte del alumnado, favoreciendo así el interés del aprendizaje. En las universidades, la realidad mixta ofrece la oportunidad de eliminar la barrera social, económica y geográfica, uniendo a las personas de manera digital y simultánea. Desventaja. Entre las principales ventajas en las que utiliza la realidad mixta se encuentran: los dispositivos que se utilizan siguen siendo experimentales, sin vivencia alumno, una experiencia inmersa, plena, presentando continuamente fallos en el sistema. Es necesario los dispositivos que se implementan disponiendo de un hardware potente, ya que, de no serlo, aumentaría las posibilidades de errores que ralentizarían el sistema. Se requiere formación y conocimiento específico avanzado de los diseños e informática para la elaboración y desarrollo de los recursos de la realidad mixta. La tecnología inmersa requerida es actual demasiado costosa, puede afectar la vida social de los usuarios una vez a la adición. ¿Dónde se aplica la realidad mixta? Bueno, se aplica en varios campos, así como el ejercicio o entrenamiento militar, que se utiliza para entrenar militares, donde se aprovechan los avances tecnológicos para optimizar el rendimiento de los militares. Trabajo remoto. Permite que una fuerza de trabajo global de equipos remotos trabajen conjuntamente y aborden los retos empresariales de una organización. En diseño y aplicaciones de arquitectura o ingeniería, los modelos virtuales que se utilizan para permitir a los científicos e ingenieros interactuar con una posible creación futura antes de que toque la fábrica. Aviación. Los modelos virtuales se utilizan para permitir a los científicos e ingenieros interactuar con la posible creación futura antes de que toque la fábrica. Educación. Una forma de aproximación a la realidad mixta será aquella que la experiencia conlleve una inmersión total. Para ello, será imprescindible que los estudiantes usen gafas de realidad virtual. Y así, entre otras y muchas más ramas, se puede implementar la realidad mixta. Gracias por su atención.